Esta serie que hemos estado hablando acerca de prosperidad. Bien, ¿cuántos de ustedes han estado viniendo a tomar esta serie en los diferentes horarios? Excelente. Hemos visto, bien, que la prosperidad no es exterior, bien, la prosperidad es de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? La palabra de Dios enseña, amado, amada, ¿cuántos de ustedes son amados? Amados de Dios. Muy bien, la palabra de Dios dice, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿ok? Entonces, ¿la prosperidad es voluntad de Dios para nosotros? Sí la es, ¿ok? No tenemos que tener ninguna duda de que la prosperidad es la voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay un secreto para la prosperidad, para que la prosperidad de Dios llegue a nuestras vidas. Hay un secreto, ¿ok? Hay una... nosotros tenemos que hacer algo, ¿ok? Porque a veces ponemos la prosperidad como es la meta en mi vida. Yo necesito prosperar, ¿ok? Yo necesito prosperar económicamente, yo voy a trabajar para prosperar económicamente y a veces no nos damos cuenta que hay cosas que antes tenemos que hacer, ¿bien? Y lo hemos estado viendo durante estas semanas, ¿bien? Y vamos a ver un versículo muy importante que justamente lo estábamos viendo con mi esposo y es que la palabra de Dios enseña y dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a pasar? Todas las cosas serán añadidas, ¿ok? Todas las cosas serán añadidas. A veces lo hacemos al revés. A veces buscamos la añadidura primero, que es la prosperidad material o económica, ¿no es cierto? Y después buscaré el reino de Dios y su justicia. Pero las leyes del reino de Dios son al revés. ¿Qué tenemos que hacer primero? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la palabra de Dios dice, y entonces, todos hagan así, y entonces, ¿ok? ¿Qué dice? Todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos de ustedes necesitan añadidura en su vida? Amén. Todos nosotros tenemos necesidades, ¿sí o no? Todos tenemos necesidades en nuestra vida. Bien, pero la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Tú busca, todos digan buscar. Por eso es que la Biblia dice, el que busca, halla, ¿ok? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Comienza a vivir bajo las leyes del reino y entonces la añadidura que viene a ser la prosperidad y que Dios supla todas nuestras necesidades, vendrán a nuestra vida. Y cuando Jesús estaba enseñando y cuando Jesús estaba orando, Él enseñó el Padre Nuestro. Y Él dijo esto que es tan importante, Él dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Amén. Entonces, Jesús le dio la importancia cuando Él vino a hacer su obra completa, como un sacrificio por medio de, por su obediencia y fue hasta la cruz. Él, antes de hacer eso, Él dijo, iba a venir y ser establecido el reino de Dios. Y Él dijo, entonces, venga a nosotros tu reino. Así que no podemos vivir buscando primeramente el reino de Dios si no sabemos qué es el reino de Dios. Así es. Si no sabemos qué es, porque si no es simplemente una idea y un deseo. Pero quiero ir al contexto acerca de cómo vivimos nosotros los creyentes y cómo hacemos caso al consejo de la palabra. Y en Mateo 6, Jesús enseñó muchas cosas acerca de cómo vivir confiando en Dios. Y Él dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. Las otras personas andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. ¿Qué está diciendo en otras palabras Jesús? Si hay un reino, si hay un Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros, tenemos que confiar en Él. La forma en que nosotros empezamos a vivir bajo el reino de Dios es en base a confianza, a fe, sabiendo que hay un rey. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. Jesús. Jesús está diciendo, confíen en mi Padre. Mi Padre tiene cuidado de ustedes. Por lo tanto, buscar primeramente el reino de Dios quiere decir algo muy sencillo, muy simple. Tenemos que nosotros entender que Dios está en control, que podemos confiar en Él, caminar en el reino bajo las leyes del reino. Podemos nosotros obedecer su palabra y no ser como todo el mundo, que va persiguiendo solamente lo material. Tus decisiones en la vida tienen que ser regidas por el deseo de agradar a Dios, de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Voltea a la persona que está a tu lado, mírala a los ojos y dile, no te afanes. Ahora voltea a la otra persona y dile, no te preocupes. Y ese es justamente el gran problema que tenemos muchos, ¿no? Que nos preocupamos. ¿Qué significa la palabra preocuparse? Antes de, ya te estás ocupando y estás comenzando a pensar y a meditar en aquellas cosas negativas. ¿Qué pasará del mañana? ¿Qué ropa me pondré? ¿Qué comeremos o beberemos? ¿No? Y en lugar de decir, ¿sabes qué? Dios tiene control. Dios lo va a hacer por nosotros. No nos preocupemos de esto. Pongamos nuestra fe en Dios. Muchas veces hacemos todo lo contrario. ¿Y sabes qué? Eso trae ansiedad. ¿Y sabes qué cosa trae la ansiedad a nuestra vida? Gastritis, dolores de cabeza, ¿no? Estrés. En estos tiempos ya ni siquiera tenemos estrés. ¿Qué tenemos? Es 4, es 5, ¿no es cierto? Porque estamos tan cargados, ¿bien? Pensando, ¿y cómo pagaré esto? ¿Y cómo haré el otro? ¿No? Y volteamos o distorsionamos, ¿bien? O invertimos el orden que Dios nos está diciendo, ¿bien? Busca primeramente mi reino. Comienza a caminar y a confiar. Ahora, Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como ¿dónde? En el cielo, ¿no es cierto? ¿En el cielo hay escasez? ¿En el cielo hay necesidad? ¿En el cielo hay gente estresada? ¿En el cielo hay gente acumulando dinero porque no sabe qué pasará en el mañana? Lo cual no está mal, ¿ok? Podemos ahorrar, bien, pero ¿sabes qué? Nuestra meta en la vida no debe ser las riquezas externas, ¿no? La meta en la vida, el tener una mentalidad de reino, es saber cuál es mi propósito en la vida, ¿bien? Que mi propósito en la vida es que Dios traiga incremento en mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda ser parte del reino de Dios y que otras personas puedan conocerle a Él. El propósito de mi vida es comenzar a caminar en justicia. ¿Qué cosa es caminar en justicia? Es caminar según lo que Dios dice, ¿ok? No caminar en lo que viene a ser, por ejemplo, venganza, ¿ok? No caminar en lo que viene a ser las leyes que yo tengo y mis reglas. Ahora me van a conocer, van a saber quién soy yo. Ahora recién me van a conocer. ¿Les suena familiar? No, aquí en Cusco eso no pasa. En otro continente, ¿no? En otros lugares. Pero ¿sabes qué? A veces no nos damos cuenta de que estamos caminando bajo las reglas y bajo las leyes nuestras y no bajo las reglas y las leyes de nuestro Dios. El Salmo 103, en el verso 5, dice que Él colma nuestra vida de bienes. Dios es un Dios bueno. Él es tu Padre y Él quiere lo mejor para tu vida. Pero no puedes buscar tú lo mejor para tu vida fuera de Él. Porque es lo que Jesús dijo. El éxito de Jesús fue que Él decía primero que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces el problema está en cuando nos distraemos de la voluntad de Dios y ponemos excusas. Jesús dijo que si lo amas,
vas a amar su palabra. La palabra debería ser una prioridad de tu vida. Jesús dijo que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Dile al que está a tu costado, algunos no somos nosotros. Estamos acá, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Tú demuestras tu amor, demuestras tus prioridades, demuestras la importancia de buscar agradarle a Él por las decisiones que tomas. Hace un momento le decíamos a César y a Natalie que en realidad la bendición de Dios depende de la obediencia de ellos, porque ellos son los padres. De la misma forma, tu obediencia a la palabra, tu obediencia a Dios en demostraciones prácticas y no solamente en palabras, demuestran cuán importante para ti y cuán primero para ti está el reino de Dios. Uno de los engaños que a veces el diablo pone en nuestra cabeza es: no tengo tiempo para Dios, o no tengo tiempo para servirlo, o no tengo tiempo para aprender más de su palabra. Pero Jesús dijo: si me amas, la palabra va a estar en primer lugar. Y una cosa que hemos descubierto a través de nuestros años, que no son muchos por si acaso, ¿no? Pero yo acepté a Jesús cuando yo tenía 5 años. Mi esposa aceptó a Jesús cuando tenía 14 años, ¿no? Y sabes que nunca hemos perdido algo por buscar agradar a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque tu decisión, cuando pones primeramente el reino de Dios y su justicia, empieza a ponerte en la posición correcta para que, como dice el Salmo 103, verso 5, Él te colme de bienes. ¿A quién oras tú para pedir que Dios, a quién oras tú para ser bendecido? ¿A quién? Al Padre. ¿A quién buscas tú cuando tienes necesidad? Al Padre. Quiere decir que la fuente que suple todas tus necesidades viene del Padre. Es un papá responsable, es un papá que te colma de bien, es un papá que te ama. Entonces tu vida tiene que reorientarse a no decidir las cosas en base a las cosas materiales o al beneficio económico, sabiendo que cuando confías en Él, tu Padre va a suplir todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, Él es tu pastor y nada te faltará. Así es. Pero algo que tenemos que entender también es que todo viene paso a paso. ¿Ok? La Biblia dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren ser puestos sobre mucho? ¿Qué tienes que hacer primero? Ser fiel en lo poco. ¿Te das cuenta? Justamente esta mañana estaba haciendo mi devocional y le compartí a mi esposo, ¿no? Estaba leyendo de una pareja poderosísima, bien, en el mundo cristiano, que son Kenneth y Gloria Copeland, ¿no? Y ellos han crecido como ministerio tremendamente. Ellos van y bendicen a miles de millones de personas en todo el mundo, llevando la palabra, ¿no? Y su ministerio ha sido tan próspero que muchas veces, ¿no?, ellos ni siquiera alquilan o compran un ticket de avión para viajar a otros países. Ellos tienen su propio jet. ¿A cuánto les gustaría tener un jet? No, la pregunta es: ¿dónde lo guardarías? Tienes que tener una cochera bien grande. ¿Te das cuenta, no? Entonces, porque a veces tenemos que ser más prácticos. Exacto, más pragmáticos en lo que vamos a pedir, ¿no? Entonces, ella decía, muchas veces cuando nosotros enseñamos prosperidad, la gente nos dice: claro, ustedes son recontra prósperos, ustedes son predicadores, ustedes enseñan la palabra por todo el mundo. Y ella dice, lo que no se fija la gente es que todos tenemos un comienzo. Y nuestros inicios, nuestros comienzos no fueron nada fáciles. Ella era una estudiante de universidad, acababa de salir de la universidad, estaba trabajando, ¿no? Él había salido del ejército y cantaba en centros nocturnos, ¿no? Porque tiene una voz muy bonita. Bien, y trabajaban de eso y se mantenían. Y de repente le dice a Gloria: ¿sabes qué? Vamos a abrir un negocio. ¿Cuántos de ustedes han empezado un negocio alguna vez? ¿No? Vamos a empezar un negocio. Entonces ella renunció a su trabajo, ¿no?, entusiasmadísima, y comenzaron a trabajar en esto. ¿Sabes cuánto tiempo les duró el negocio? 2 semanas. Y entraron en bancarrota. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un negocio que ha fracasado? Bien, ¿sabes qué? Todo lo que tenían invertido se fue. Y ella dice: nosotros dormíamos, ¿no?, recién casados, dormíamos en una cama que el catre era de sogas.
¿no? Y se hundía al medio. Dice, por lo menos dormíamos juntos, ¿no? Se hundía al medio, los dos rodaban ahí al centro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes duermen en una cama de sogas? ¿Se dan cuenta? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, somos prósperos. ¿Bien? No tenían refrigerador, entonces ¿qué hacían para que la comida no se malogre? La ponían en una caja de cartón, ¿bien? Y la ponían afuera de su puerta para que el viento helado de la noche hiciera que la comida no se malogre. ¿Cuántos tienen una refrigeradora de cartón? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, somos prósperos. ¿Qué cosa era su mesa? Dice que eran unas ruedas que su esposo había soldado en un trabajo del colegio cuando era pequeño, y esa era su única mesa. No tenían nada más. Eso era todo lo que tenían. Estaban en bancarrota, estaban quebrados, ¿ok? ¿Qué cosa hizo ella? Agarró y encontró una Biblia que su suegra le había regalado a su esposo por su cumpleaños. Y comenzó a leerla porque dijo, tiene que haber una solución para la situación que estamos viviendo. Y encontró el versículo donde dice que tú tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, que le abras la puerta de tu corazón. Y ella recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces, a las semanas siguientes, su esposo encontró un trabajo. Con el dinero de ese trabajo que hicieron, alquilaron un departamentito, ¿no? que venía todo amoblado con cosas básicas, porque no tenían dinero para comprar sus propias cosas. Y comenzaron a prosperar, porque comenzaron a obedecer al Señor. Y ella dice, ese año mi esposo recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Pero ¿sabes qué? Fueron fieles en lo poco. Hay gente que dice, yo no diezmo ni ofrendo porque no me alcanza. Cuando tenga más, Señor, yo te prometo, cuando yo tenga más dinero, cuando sea millonario, si tú me bendices en este negocito, en esta Navidad puedo vender todos mis chocolates y mis muñecos que voy a vender. Señor, entonces yo voy a dar. ¿Vas a prosperar? No, porque ¿sabes qué? Dios camina en base a principios, todos digan principios. Las leyes del reino, ¿ok? Si tú no eres fiel en lo poco, ¿Dios te va a prosperar en lo mucho? ¿Vas a poder llegar a lo mucho? Porque ¿sabes qué? Nosotros con nuestra obediencia, y como siempre decimos, no es que Dios necesite, ¿ok? Lo que pasa es que Dios está probando nuestro corazón en base a la obediencia. ¿Cuán obediente eres tú en lo poco? Caminamos en base a fidelidad. Es como que ahora justamente que están renovando votos estas parejas, ¿no? Es como que el esposo le diga a la esposa, ¿no? Mi amor, ahora que tenemos poco tiempo de casados, ¿no? Yo no te voy a ser fiel, pero cuando tengamos muchos años de casados te voy a ser fiel. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso? ¿No? Oh, mi amor, yo te voy a hacer 99% fiel. Ay, gracias, mi amor. Ese 1% no importa. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos quieren un hombre o una mujer 99% fiel? ¿Pero por qué si es la mayoría, casi todo ya? ¿Sabes qué? Necesitamos personas 100% fieles, ¿sí o no? Es lo mismo que Dios quiere en nuestro corazón. Por eso es que Dios dice, primeramente busca el reino. Primeramente camina en obediencia. Primeramente, ¿ok? Sé fiel, ¿ok? Y sé justo en caminar en los patrones, en las leyes del reino, en lo que mi palabra enseña. Por eso es que Jesús dice, sed imitadores de mí. Sígueme. Demuéstrame que eres fiel. Demuéstrame que tienes un corazón obediente. ¿Y sabes qué? Va a venir el incremento a nuestra vida. Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Pero Dios es justo. Dios no puede ir más allá de lo que Él ha determinado en su palabra. Tú no puedes pretender vivir fuera de la justicia del reino y tener los beneficios del reino. Tú no puedes pretender hacer lo incorrecto y que Dios se haga de la vista gorda, porque es bueno, pues. Porque Él es bueno y es justo. Y justamente en Efesios 5, la palabra de Dios nos dice, por tanto, imiten a Dios. ¿A quién tienes que imitar? A Dios. Él es nuestro modelo. Como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Y empieza a decir cosas que son correctas o justas, que enmarcan nuestra vida, porque somos imitadores de Dios. Y dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros, dile al que está a tu costado, puedes estar seguro, puedes estar segura. Pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué teníamos que buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Un reino tiene un rey y el rey establece reglas bajo las cuales vivimos. No es complicado. Como digo, no puedes vivir fuera de las leyes del reino y tener los beneficios del reino porque no vas a estar agradando al rey. Dile al que está a tu costado, más simple no te lo pueden decir. Pero pensamos, es que Dios es bueno, Él va a entender. Claro, Dios es bueno, dile al que está a tu costado, Dios es bueno, pero no es tonto. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios, la reverencia, el respeto debido a Dios es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, no podemos pretender tener resultados de algo que no estamos haciendo. No podemos pretender vivir o experimentar los beneficios de algo que no estamos dispuestos a obedecer. Y es ahí donde mucha gente se frustra y fracasa porque dice, esto de la prosperidad no funciona, Dios dijo que me iba a bendecir y no funciona. No, la pregunta es muy simple. Nunca la falla viene del lado de Dios porque Él cumple su palabra y Él es bueno y es perfecto y es justo. Cuando algo no está funcionando, a donde tenemos que ver no es a Dios, sino a nuestro corazón. ¿Qué estoy haciendo yo que está impidiendo que los beneficios del reino se manifiesten en mi vida? ¿Qué estamos haciendo equivocadamente que nos impide ser beneficiarios del reino de Dios? Amén. Y eso va por obediencia. Obediencia a Dios es lo que va a permitirle a Él que se manifieste en nuestra vida todo lo que Él ya ha provisto en Cristo Jesús, que nos va a colmar de bienes. Así es. Ahora, hay algo que tenemos que entender, y es que existen dos reinos, ¿ok? ¿El reino de qué? Primeramente, el reino de luz y el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Y este pasaje lo habla claro, ¿ok? Dice que los hijos del reino de las tinieblas, ¿cómo viven? ¿Cuáles son sus costumbres? Avaricia. ¿Qué cosa es avaricia? ¿Qué cosa es avaricia? A ver, ¿quién sabe qué cosa es avaricia? Es acumular para mí. ¿Se acuerdan de Rico McPato? ¿Sí? ¿Cuántos crecieron viendo los chistes o las películas de Rico McPato? Ok. ¿Qué cosa hacía Rico McPato? ¿Era próspero o no era próspero? ¿Ustedes qué piensan? ¿Era próspero o no era próspero? ¿Sabes qué? Podía tener todas las riquezas materiales, pero no era feliz. ¿Qué cosa hacía? Cada día contaba sus monedas, ¿no es cierto? Y las tiraba al aire y se daba baños de monedas, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacía con ese dinero? ¿Qué hacía con sus monedas? Las guardaba, no las disfrutaba, no las compartía, no bendecía, no tenía mentalidad de reino. ¿Ok? Todo para mí era su forma de hablar y de vivir era yo, mío. Todo es para mí, para mí, para mí. Que Dios me bendiga solo a mí.
¿no? Toda la bendición solamente. ¿Y sabes qué? Muchas personas, muchos cristianos se vuelven justamente así, cristianos consumistas. ¿Qué cosa es lo que Dios me quiere dar a mí? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios tiene para mí? ¿Ok? Eso es avaricia, todo para mí, no quiero compartir con nadie. ¿Qué otras cosas más hay en este reino de las tinieblas? ¿Cuáles son las costumbres que hay allí? ¿Qué más? ¿Qué cosa es lo que dice? Inmoralidades, ¿no? Tú puedes decir, pero yo no soy inmoral, pastora. Pero yo te hago una pregunta, ¿no? Si tú estás viendo novelas o películas en las cuales sí hay inmoralidad, ¿ok? Tú estás compartiendo eso. Voltea a la persona que está a tu lado, pon tu mano así y dile, capish, capish. ¿Te das cuenta? O sea, si tú ves eso, porque la Biblia dice que ni siquiera se nombren entre vosotros, ¿no? O palabras gruesas o sucias, ¿bien? Y más bien lo que el reino de la luz al cual nosotros pertenecemos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes están viviendo en el reino de la luz? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos están viviendo en el reino de las tinieblas? No, ahorita oramos para que sea salvo, así que no hay problema. ¿Por qué? Porque él les hago la pregunta, porque algunos no levantan la mano ni en uno ni en otro, entonces no sabemos en dónde estamos, en el limbo, ¿no? O sea, ¿dónde estamos entonces? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes son hijos del reino de la luz? Levanten su mano. Muy bien, ¿ok? Entonces, según las leyes y las reglas y los patrones de vida, ¿de cuál de los dos reinos tenemos que vivir? De la luz, porque somos hijos de luz, porque somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia cuando habla de santos, porque a veces no entendemos bien la palabra santos, ¿no? Sobre todo si venimos de un trasfondo católico, ¿bien? ¿Qué cosa es santo? Santo es una estatua que no tiene vida, que es inerte y que no hace nada, ¿no? Otros piensan santo es aquel que es perfecto, que no tiene ningún tipo de problemas, ¿ok? Pero no, la palabra santidad significa separación, ¿ok? Eso significa ser santo. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, tú eres santo o tú eres santa. Díganse, tú eres santo o tú eres santa, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos separados, ¿ok? ¿Separados de qué? Separados de lo que hace el reino de las tinieblas, al cual antes pertenecíamos, ¿ok? Pero ya no más. Por lo tanto, ahora, ¿seguimos viviendo en este mundo? Levanten la mano los que viven en este mundo. Todos vivimos en este mundo. Pero la Biblia dice, yo ya no pertenezco a este mundo. ¿Bien? Es decir, va a haber gente en nuestro trabajo con la cual nosotros trabajamos, nosotros nos involucramos, nosotros conversamos, ¿ok? Convivimos, que sí hacen estas cosas porque ellos todavía no conocen a Dios. ¿Pero yo las voy a hacer? No. ¿Por qué? ¿Por qué no las voy a hacer? Porque yo he sido separado, separada, y ya no es mi reino, ya no son mis costumbres, ya no son mis patrones. Mi papá no hace lo que ellos hacen. Su papá sí hace lo que ellos hacen, ¿se dan cuenta? Pero yo he escogido vivir según las leyes y los principios de mi papá. Y la obediencia es eso. Es decidir hacer lo que mi padre dice que yo debo hacer y separarme de lo que ellos hacen. ¿Ok? O sea, ¿eso quiere decir que ya no me voy a juntar con ellos? No, necesito juntarme con ellos. ¿Por qué? Porque necesito llevarlos, traerlos a mi reino, que ellos conozcan a mi Padre y puedan recibir a Jesús en su corazón. Que no vivan en ese reino nunca más. Que salgan y vean la luz así como yo lo hice. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten su mano, por favor. Chévere. Por eso es tan importante que sepas cuál es tu naturaleza. Porque la mentira del diablo para los creyentes es que se sigan sintiendo y conociendo como pecadores. Pero si tú sabes que eres un hijo de Dios, vas a ser un imitador de tu Padre. Va a ser fácil. El problema es cuando piensas que todavía puedes vivir y pensar como antes vivías antes de conocer a Jesús. No vas a poder. Mira, cuando yo tenía 17 años, más o menos 18 años, me dio la locura. Yo crecí en la iglesia y entonces pensé, ahora llegué al genio, ¿no? Los adolescentes, pensé, ¿cómo sé si todo lo que me enseñaron en la iglesia es verdad? Si nunca he estado del lado oscuro de la fuerza. Entonces, traté de vivir en el lado oscuro, ¿no? Y ¿sabes qué? No podía. Era un chiquillo que iba y me rebelé, dejé venir a la iglesia, trataba de emborracharme y no podía. Había algo que me frenaba.
quería ser como los demás, quería hablar como los demás, quería ser como los demás y no podía. Y un día, así en mi conflicto adolescente, vengo a la iglesia y en la iglesia había un chico que se llamaba Pepo, bueno, él ya era mayor, que era un pata bien malogrado y que nunca entraba a la iglesia, solo se quedaba sentado afuera en el jardín. Y Dios usó a Pepo para que yo entendiera qué me estaba pasando, ¿no? Porque yo venía y yo me iba a juntar pues con el más malogrado para que vean que soy rebelde. Y él me dijo, Chino, te veo mal. No sé por qué me dijo Chino, ¿no? Pero, Chino, te veo mal. Y yo, ¿qué te pasa? Es que, ¿sabes qué? Yo lo que noto es que tú estás tratando de ser algo que no puedes. Brillante, ¿no? Me dijo, tú estás tratando de ser como yo, pero tú no puedes. El rebelde me lo dijo. Me hizo descubrir que estaba tratando de ser algo que no era. ¿Cuántos son acá hijos de Dios? Dile al que esté a tu cosa, te voy a decir un secreto. Ya no eres un hijo del diablo. Por eso no puedes. Entonces, ¿cuál es la forma en que tú vas a ser feliz? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente agradar a tu padre. Sé un imitador de tu papá, porque de la otra forma te ves horrible. Ya no vas a poder. Vas a ser una guachafada. Solo vas a ser feliz cuando seas un imitador de Dios, como hijo amado. Así es. A veces confundimos, y justamente es algo de lo que estuvo hablando mi esposa hace un rato. Confundimos lo que es la bondad de Dios con la permisividad. A veces nosotros somos padres permisivos, ¿no? Pensamos que eso es bondad y no corregimos a nuestros hijos y decimos, ya, sí, déjales que hagan lo que quieran, no importa, total son mis hijos. Y entonces pensamos que Dios es igual, pero ¿sabes qué? Dios es bueno, pero es un Dios justo. Todos digan, Dios es justo. Y sabes que Él ha establecido principios, ¿ok? Ha establecido patrones de vida que justamente nos van a marcar el camino para que nosotros podamos seguirlo. A veces pensamos, yo puedo salir de los patrones, yo puedo salir de los linderos que Dios me dice, ¿ok? Y hacer lo que quiero. Y como Dios es bueno, me va a perdonar. ¿Te va a perdonar? Sí. Pero ¿sabes qué? Tú no vas a haber crecido como persona. Tú no vas a haber crecido en obediencia. Tú no vas a haber crecido en fidelidad. Tu vida se va a volver un círculo vicioso. Lo que Dios quiere es que tú puedas crecer en los principios del reino. Que tú puedas madurar. Todos digan madurar, crecer, obedecer, alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y eso lo hacemos paso a paso. Si hoy día no eres obediente, si hoy día decides, no, yo no voy a obedecer, me voy a entercar, yo voy a seguir caminando como me da la gana, ¿sabes qué? No vas a crecer. Y lo que deja de crecer comienza a morir. ¿Cuántos de ustedes quieren morir? Nadie. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar lo que Dios tiene para ustedes? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, solamente obedece. Es fácil, ya está escrito. Solo tenemos que tomar decisiones en nuestro corazón y decir, Señor, hay gente que piensa que puede dar saltos mortales de un lado a otro, ¿no? De su vida, saltarse etapas de la vida. No te puedes saltar etapas de la vida. De repente ahora quieres saltarte etapas de la vida, pero ¿sabes qué? Va a haber un momento en que tú vas a regresar al mismo punto. Porque ¿sabes qué? Las etapas de la vida no se saltan. Las etapas de la vida se superan, se viven, ¿ok? Se deciden. Y la persona que decide, ¿quién es? ¿Quién decide? Tú decides. Tú decides. Tú decides qué hacer. Tú decides, ¿voy a obedecer o no voy a obedecer? Tú decides, ¿voy a crecer o no voy a crecer? Y Dios te dice, obedéceme. Busca mi reino. Busca mi justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Vamos a orar. Quiero pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos y repitas esta oración de todo tu corazón a Dios. Hazlo sabiendo que Él te está escuchando. Y dile esto, Padre Celestial. Padre Celestial. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Porque nadie me ama como tú. Porque nadie me ama como tú. Todo lo que anhelo o deseo en la vida. Todo lo que anhelo o deseo en la vida. Solo lo puedo obtener por ti. Solo lo puedo obtener. Porque tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre. Por eso ahora tomo una decisión. Por
eso ahora tomo una decisión. Pertenezco a tu reino. Pertenezco a tu reino. Voy a conocer tu reino. Voy a conocer tu reino. Voy a caminar en las leyes de tu reino. Voy a caminar en las leyes de tu reino. Y tú que eres un Dios bueno y justo, Y tú que eres un Dios bueno y justo, siempre cumples tu parte. siempre cumples tu parte. Hoy día marco un punto de quiebre en mi vida. Hoy día marco un punto de quiebre en mi vida. Me doy cuenta Me doy cuenta de que hay cosas que deseo que no van a suceder que hay cosas que deseo que no van a suceder hasta que yo dé el primer paso de obediencia. hasta que yo dé el primer paso de obediencia. Y entonces Y entonces el resultado va va a ser vivir a ser vivir en justicia, en justicia, paz y gozo. y gozo. Gracias, Señor, Gracias, que Señor, tú no me pides que haga cosas que no puedo hacer, que tú no me pides cada cosa que no puedo hacer, porque eres un Dios justo. porque eres un Dios Mi justo. parte es hacerlas Mi parte es y hacerlas. yo decido obedecer. Y yo decido obedecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.